Bueno, pues muchas gracias por la presentación. En primer lugar, creo que me toca disculpar la ausencia de Jorge Fernández del Valle, quien no ha podido estar aquí hoy pues por un motivo mayor y que desde luego os puedo asegurar que estaba realmente interesado en venir a exponer los resultados de esta investigación ante este foro. Como ya sabéis, como habéis visto en el programa, yo voy a adelantar algunos resultados de la evaluación de la medida de acogimiento familiar en familia extensa y ajena. Bueno, convendréis conmigo en que en los últimos años se ha producido dentro del sistema de protección un importante desarrollo de la figura del acogimiento familiar en sus diferentes modalidades, pero desde luego este desarrollo no se ha correspondido en absoluto, yo creo, con la necesaria investigación y evaluación que debería de recibir este fenómeno. Yo diría, si me permitís, que el reto fundamental hoy en día de los servicios de acogimiento familiar es asegurar la calidad de tales servicios, y el camino hacia la calidad pasa ineludiblemente por la evaluación continua, por la investigación. Es necesario conocer las características de los protagonistas, sus necesidades, los resultados de las intervenciones tanto a corto como a largo plazo, y por supuesto pues seguir muy de cerca el desarrollo de estos programas para poder tomar decisiones bien fundadas que garanticen su calidad. Pues bien, dentro de este propósito precisamente se enmarca el estudio que les voy a presentar a continuación, y que ha sido pues, un estudio encargado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales al Grupo de Investigación en Familia e Infancia de la Universidad de Oviedo, al que yo pertenezco y al que yo represento hoy aquí. Bueno, voy a comenzar ya directamente a contarles los objetivos que nosotros nos planteábamos al iniciar este estudio. Son estos que ven aquí. En primer lugar, tratábamos de describir detalladamente los perfiles de los protagonistas directos del acogimiento familiar. Obviamente hablamos de los niños que están acogidos, pero tampoco nos podíamos olvidar de las familias de origen o de las familias acogedoras. Tratábamos también de determinar aquellos procesos que caracterizan al acogimiento, pues tipos de acogimiento, medidas, duraciones y otras variables que verán a continuación. En tercer lugar, intentamos estudiar los diferentes desenlaces, los finales del acogimiento familiar en términos de motivos de cierre y también de continuación posterior. ¿Qué pasaba con los niños que habían sido acogidos? Y todo ello, pues por supuesto, tratando de establecer las diferencias que pudieran existir entre los dos tipos de acogimiento, entre familia extensa y familia ajena. Bueno, antes de comenzar a explicarles los resultados, sí que me gustaría dejar muy claro lo que hemos trabajado y lo que no hemos trabajado en este estudio. Creo que conviene aclarar que en esta investigación hemos excluido tanto el acogimiento preadoptivo, por considerarlo más bien pues, un paso previo de la adopción, una fase propia de la adopción, así como hemos excluido los casos de acogimiento en familia extensa que venían pues, de situaciones, venían precedidos de situaciones largas de acogimiento de hecho. Pues bien, en función de estos criterios, hemos examinado una muestra de 649 niños y niñas casos a través del estudio de sus expedientes, niños y niñas que tuvieron una medida de acogimiento familiar entre los años 1996 y 2006 en 6 comunidades autónomas españolas. Aproximadamente la mitad de estos casos estaban abiertos y la otra mitad estaban cerrados a fecha de diciembre de 2006. Bueno, para la recogida de los datos empleamos un cuestionario creado por el propio grupo de investigación, con apartados relativos al niño, a las familias, a datos completos sobre el proceso de acogimiento y también algunos datos que consideramos relevantes sobre el proceso de protección en general. Bueno, yo tengo que decir que dada la gran cantidad de variables que hemos manejado y las relaciones tan complejas que se pueden establecer entre ellas, resumir y elaborar una síntesis de los resultados, desde luego, es una tarea bastante compleja, así que yo, desde luego, he tenido que seleccionar algunos de los resultados pues, que más nos han llamado la atención. No voy a poder hablar de todo lo que me gustaría, sobre todo por el formato de esta intervención, pero sí me gustaría dejar sobre la mesa todos los resultados que pueda para que sean ustedes los que los interpreten. Yo apenas voy a dar interpretaciones de estos resultados. Eso se lo voy a dejar a ustedes para el turno de preguntas o de sugerencias.
Bueno, pues a fin de sistematizar toda esta presentación de resultados me voy a ceñir algunos datos relevantes, como ven ahí, sobre el perfil de los niños y niñas, las familias de origen, las familias acogedoras, algunos datos sobre el proceso y algunos datos interesantes sobre los finales de los acogimientos. Comenzamos con ese primer punto, el perfil de los niños. Bueno, aquí tengo que decir que en cuanto a la edad al inicio de la protección, hemos visto que la media es significativamente superior para el grupo de menores que estaban acogidos en familia extensa. En cuanto a la edad en el momento del acogimiento, lo que encontramos es que para la muestra total está en torno a los 7 años, sin encontrar diferencias entre ajena y extensa. Sin embargo, si analizamos este tema de la edad por grupos, sí que encontramos que en familia ajena el grupo más numeroso es el de 4 a 8 años, mientras que para la familia extensa sería el grupo de 0 a 3 años y de más de 13 años, ¿no? Dos momentos evolutivos, la infancia temprana, la adolescencia, que pueden pues implicar siempre más dificultades añadidas, en este caso a la familia extensa. En cuanto a la procedencia nacional, hemos visto que el 7,4% del total de la muestra tiene una procedencia distinta a la española. Esa cifra sí que parece algo superior a la de otros estudios que hemos consultado también en el Estado español, y desde luego sí que apunta todo, como alguien comentaba esta mañana, apunta todo a que esta cifra va a seguir aumentando en los próximos años, lo que ya nos va sugiriendo la necesidad de crear pues intervenciones, programas técnicos formados específicamente, quizá que se puedan dirigir a esta población, teniendo en cuenta, pues por supuesto, las características culturales. Respecto al tema de las minusvalías, hemos visto que en la muestra total del estudio el 6% de los niños presentaba alguna minusvalía reconocida, reconocida, revelándose en más del doble de casos en ajena, un 8%, que en extensa, donde encontramos un 3% aproximadamente. Además de haber más casos de niños con este tipo de problemas en familia ajena, además la gravedad de sus minusvalías es mayor, significativamente mayor en familia ajena. Además de encontrar pues, niños en familia ajena, más niños con discapacidades físicas, psíquicas y sensorial, también encontramos un número significativamente mayor de niños con problemas de hiperactividad y niños con problemas con retraso madurativo. Bueno, yo creo que esta mañana también se comentaba la necesidad de incluir las características del perfil de los niños que acogen, en este caso familia ajena, a la formación que estas familias van a recibir, a la formación, al seguimiento o la supervisión y, por supuesto, al apoyo económico. Bueno, yo creo que pasamos ya al perfil de la familia de origen, y aquí simplemente me voy a quedar con dos variables que podrían reflejar bastante bien pues desajustes sociales y personales que pudieran tener el padre o la madre. Son la situación laboral y las problemáticas psicosociales. En cuanto a la primera, vemos que la situación laboral del padre se caracteriza pues por la marginalidad en el 41% de los casos aproximadamente, ¿no? Sin diferencias entre ambos tipos, seguido de empleado y desempleado. En la madre, la situación más frecuente en familia ajena es la actividad marginal, seguida de desempleo, y en extensa son las mismas variables, pero en el orden opuesto. En relación a las problemáticas psicosociales, hemos visto que en el padre se observan diferencias significativas en cuanto a las variables drogodependencia, como ven ahí, prisión, delincuencia, enfermedad crónica y discapacidad. Todas ellas han aparecido con una frecuencia significativamente superior en el caso de familia extensa. En general, yo creo que se ve bastante claramente un perfil, un cuadro familiar de más gravedad en el caso de los padres cuyos hijos están acogidos en familia extensa. En cuanto a las madres, la problemática más frecuente que encontramos, pues ven ahí que es la drogodependencia, seguida de falta de medios económicos y de problemas de salud mental. Y de nuevo encontramos pues que la drogodependencia o las adicciones se presentan de una forma pues significativamente superior en el caso de familia extensa, como ocurría con los padres y como han demostrado muchos estudios precedentes. Bueno, pasamos a ver algunas variables interesantes sobre la familia acogedora. En primer lugar, pues vamos a ver la vinculación familiar que tienen estas familias con los niños acogidos. Obviamente se trata en el caso exclusivamente de familia extensa. Vemos
como era de esperar, que los abuelos siguen siendo más de la mitad, en más de la mitad de los casos, el 60%, siguen siendo los acogedores, seguidos de los tíos en un 32%, tíos o tías, hermanos y otros en una proporción bastante más baja. Eso sí, siempre predominan, como hemos visto en los estudios de esta mañana, pues siempre predominando los acogedores por vía materna, en casi el doble de casos que por vía paterna. Respecto a la estructura familiar, en familia ajena la mayoría eran parejas, en un 82%, con algunos casos de mujeres solas, un 15%, mientras que en familia extensa, aunque también predominan los acogedores en pareja, existe ya un tercio de casos en los que las mujeres están acogiendo en solitario, o sea, un 36%, lo cual pues duplica la proporción que nos encontramos en ajena. Además de ese número, de esas mujeres que están acogiendo solas, hemos visto que el 66% son las abuelas. En relación a la edad de los acogedores, en el momento de producirse el acogimiento, pues bueno, como era de esperar, teniendo en cuenta esa proporción de abuelos, es significativamente superior en extensa. Hablamos de unos 6-7 años de diferencia, superior en extensa. En cuanto a la familia ajena, vemos que los acogedores parece que se concentran más en esas edades intermedias de los 41 a los 50 años, lo que nos hace pensar, pues en cierto modo, que estas personas se plantean el acogimiento pues cuando ya han alcanzado un nivel de madurez en sus vidas. De hecho, en torno al 60% de estos acogedores tiene hijos propios cuando inicia el primer acogimiento, en torno al 60%. En cuanto a la situación laboral, pues en ajena lo más común es que trabajen los dos miembros de la pareja, y como es lógico, pues la situación de jubilación afecta casi exclusivamente a la muestra de familia extensa. Como se han encontrado en muchos otros estudios, tanto el nivel de formación como el nivel de ingresos son inferiores en familia extensa. Esto pues de nuevo sugiere la necesidad de considerar las ayudas económicas para estos acogedores, especialmente si tenemos en cuenta todos esos estudios que nos demuestran o que nos evidencian la discriminación que tradicionalmente han sufrido estas familias a la hora de percibir las ayudas por acoger a los niños de su familia. Bien, respecto al proceso del acogimiento, hemos visto que los motivos de apertura del expediente de protección más comunes son la negligencia física y el imposible cumplimiento de obligaciones paternas, con una frecuencia significativamente mayor de abuso sexual entre las niñas y de abandono total o renuncia entre los niños. La medida legal de protección más común es la tutela para ambos grupos, pero con una aparición significativamente superior en el caso de ajena. Una proporción, yo creo que muy alta de la muestra, en torno al 83%, ha tenido una intervención anterior desde los servicios de infancia. Las medidas previas de acogimiento residencial y de acogimiento familiar son mucho más frecuentes en el caso de los niños que están acogidos en familia ajena, mientras que para la familia extensa, para los niños en familia extensa, lo más habitual pues era el haber tenido un acogimiento de hecho previo. La finalidad de la intervención es la continuidad, tanto en familia ajena, en un 71%, más o menos, como en familia extensa, en torno a un 67%. Como vemos, para la mayoría de los casos es la continuidad, ¿no? Una figura como el acogimiento familiar, que parece que se caracterizaría por su temporalidad, pues paradójicamente acaba convirtiéndose en una medida de continuidad, de permanencia para un gran número de niños y niñas. Bien, un pequeño esquema de bosquejo de cómo está el tema del contacto con la familia de origen. Vemos aquí que el 60% de los niños mantiene visitas con algún miembro de su familia de origen, sin diferencias entre familia ajena y familia extensa. Vemos también que tanto en familia ajena como en extensa la persona de contacto más común pues vuelve a ser la madre. Las visitas realizadas solamente con el padre no llegan al 10%.
La frecuencia de contacto, como hemos visto esta mañana, pues también parece ser mayor en familia extensa. El lugar de las visitas más común es el punto de encuentro cuando hablamos de niños acogidos en familia ajena, y el hogar de los propios acogedores cuando nos fijamos en los niños acogidos con familia extensa. Las visitas son supervisadas en una mayor frecuencia en el caso de los niños en ajena, y cuando se realiza esta supervisión, los encargados de hacerla son los técnicos en el caso de ajena y los propios familiares en el caso de familia extensa. Y un dato que quizá les resulte interesante sería la actitud de oposicionista por parte de los padres. Se da significativamente con más frecuencia en el caso de que sus hijos estén con familia ajena, y al contrario, la colaboración con el acogimiento se da también con mayor frecuencia cuando sus hijos están en familia extensa. Bueno, pasamos a la última parte ya, que sería hablar un poco de los desenlaces del acogimiento. Recuerdo aquí que hemos analizado una muestra de 348 casos cerrados, y es a los que yo me referiré ahora a partir de este punto. Bueno, en relación a la duración de los acogimientos, lo que hemos comprobado es que la duración es mayor, y hablamos casi de un año y medio más cuando los niños están acogidos en familia extensa, lo cual pues también quizá nos sugiera que los padres biológicos pues podrían no estar trabajando igual en este caso, no estar esforzándose lo mismo, quizá porque se relajan en el momento en el que sus hijos pasan a estar con familiares, o quizá, como han dicho algunos investigadores, porque elegimos la alternativa de la familia extensa en aquellos casos pues quizá con más problemática, con una previsión de retorno más difícil. Bueno, el principal motivo de cese vemos ahí que sería la decisión técnica de cambio en el 47% de los casos en familia ajena, y la mayoría de edad en el 44% de los casos cuando hablamos de familia extensa. Me parece muy interesante recalcar el tema de las interrupciones, es decir, aquellos casos que terminan pues antes de cumplir los objetivos, contra todo el pronóstico de los técnicos. Hemos visto que las interrupciones suponen el motivo de cese para 1 de cada 5 casos, un 21% de la muestra general, y afectan especialmente a la muestra de niños acogidos en familia ajena. Hablaríamos aquí de un 25%, una cuarta parte, y en extensa en torno al 16% de los casos de acogimiento acaban en ruptura. Un tema muy importante yo creo que es la continuación, es decir, lo que ocurre después del cese, del cierre del acogimiento, lo que podríamos identificar un poco como el resultado final de la intervención. Pues bien, la continuación más probable para los niños acogidos con familia extensa sería la permanencia y el retorno familiar, mientras que para la muestra de familia ajena pues tendría una aparición significativamente superior el acogimiento residencial o la adopción. Este gráfico que ven ahí lo que está representando son los resultados globales de la continuación, pero nosotros también hemos estudiado la continuación, lo que ocurrió después, teniendo en cuenta cada uno de los diferentes motivos de cierre que vimos antes, de modo que aquí vemos que cuando el caso de acogimiento cierra por interrupción, la solución para el 71% de los casos de niños que estaban acogidos en ajena y para el 62% en extensa es el acogimiento residencial. En este caso las diferencias que encontramos no son significativas. Cuando el motivo de cese es otro, cuando el motivo de cese es, por ejemplo, la mayoría de edad, lo que vemos aquí ya sí que encontramos diferencias significativas, y observamos que prácticamente todos, bueno, el 93% de los niños acogidos en extensa continúa viviendo con sus familiares tras el cumplimiento de la mayoría de edad. Y lo que para mí por lo menos es más sorprendente es ver que también lo hacen casi 2 de cada 3 niños que estaban acogidos en familia ajena, bueno, un 65%. Yo creo que a esta cifra, el 65%, deberíamos añadir también otro dato muy importante, y es que el 13% de los que cumplen la mayoría de edad en familia ajena son adoptados por los propios acogedores. De este modo, la permanencia total, una vez cumplidos los 18 años, de los acogidos en ajena, si sumamos adoptados y los que continúan con la convivencia, sería el 78%, sigue con sus acogedores.
Y por último, respecto al último desenlace posible, a la decisión técnica de cambio, lo que vemos es que existe una diferencia, pues como ven ahí, muy apreciable a simple vista, dependiendo de si se trata de familia ajena o extensa. Mientras que en extensa el retorno familiar es el principal motivo de cambio, en un 65%, la adopción por los acogedores sería la continuidad más frecuente en ajena, con un 42%. A eso se le tendría que sumar quizá a ese dato de la adopción por acogedores ese 10%, ese casi 10% de adopción por otras familias, con lo cual, si sumamos los dos, tendríamos un 52% que termina en adopción. Y bueno, yo creo que no voy a comentar más resultados, simplemente, dada la escasez de investigación que tenemos en este tema en nuestro país, yo me gustaría que esta investigación pues se viera un poco junto con todas estas investigaciones que estamos encontrando en los últimos, yo creo que 3-4 años, como un primer paso, ¿no? Como una base imprescindible que servirá pues para posteriores estudios más centrados quizá en aspectos más específicos del acogimiento. De todas formas, yo creo que ya con los datos que tenemos sobre la mesa ya cabría realizar algunas conclusiones y, por supuesto, pues también recomendaciones que requerirían ser tomadas en cuenta desde los servicios de acogimiento familiar con mayor o menor urgencia. Respecto a las conclusiones, no sé si me estoy pasando del tiempo, bueno, si no. Las principales conclusiones, pues nosotros hemos visto que hay una variedad, una complejidad tremenda entre las diferentes de situaciones y de procedimientos entre las diferentes comunidades autónomas. Hemos visto también que muchos niños han retrasado enormemente el acogimiento familiar, a pesar de haber recibido una medida de protección, pues muchas veces a edades muy tempranas. Hemos constatado también pues que la variedad y la frecuencia de los problemas psicológicos y los problemas de salud es muy amplia, especialmente en niños muy pequeños, especialmente en los niños que van a acogimiento en ajena, como les comentaba. Nos ha resultado también especialmente llamativo ver que como para la mayoría de los niños la finalidad es, como les comentaba, la continuidad finalidad de su intervención. Hablábamos del 71% en ajena y del 67% en extensa, lo cual yo creo que evidencia cuanto menos un plan de caso un poco concreto. Bueno, también es interesante ver que, a pesar de que el 60% de los niños y niñas tiene, cuando hablamos en ajena, de los acogidos en familia ajena, tiene visitas, el 60%, pues solo se alcanza la reunificación en un 16%. También hemos visto que el 70% de los niños acogidos en familia ajena había tenido un acogimiento residencial previo, lo cual también pues puede llamar bastante la atención. El tema de las adopciones, que suponen más del 23% de los casos en familia ajena, la mayoría adoptados por los propios acogedores. Y el tema último de la permanencia con los acogedores tras la mayoría, que llega pues al 92,7% cuando hablamos de la familia extensa y a aproximadamente el 65% en familia ajena. Y ya para terminar, pues respecto a las implicaciones prácticas, simplemente creo que una de las conclusiones más importantes a las que llegamos realizando este estudio es que necesitamos ya crear un conjunto de medidas que podamos integrar a la rutina de las intervenciones a modo de sistema de monitorización, ¿no? Que nos permita la recogida de datos, que facilite las evaluaciones rigurosas de los programas. También, a partir de las diferencias encontradas entre las situaciones de acogimiento en familia ajena y de acogimiento en familia extensa, pues creemos que es necesario crear unos estándares de calidad, unos procedimientos específicos para la valoración y la formación de las dos tipos de familias, tal y como viene trabajando, por ejemplo, pues el grupo de Pere Amorós. También una implicación importante sería el hecho de demostrar que el acogimiento en familia extensa se da, creo yo, con mayor frecuencia en unas circunstancias menos favorables que el acogimiento en familia ajena, si tenemos en cuenta pues algunas de las características de los acogedores, como la edad, a veces muy avanzada, el nivel educativo, el nivel económico.
Esto desde luego ha de ser tenido en cuenta siempre de cara a elaborar pues la formación, el apoyo específico para estos acogedores. Un tema que me resulta especialmente importante es el tema de las rupturas o de las interrupciones del acogimiento. Hemos visto un número, desde mi punto de vista, muy alto. Yo creo que viendo estas cifras y las de otros estudios recientes también más o menos en la línea, pues nos surge ya la necesidad de abordar este tópico de una forma seria, urgente, tratando de responder a la pregunta de cuáles son los factores de riesgo que lleva a que un acogimiento acabe en ruptura, lo que siempre pues nos podrá ayudar a desarrollar métodos que minimicen la probabilidad de que un acogimiento acabe en una interrupción, en una ruptura para un niño, y desde luego siempre contemplando la tasa de rupturas como también pues como un indicador en cierto sentido de la calidad de los programas de acogimiento. Y bueno, ya para terminar, desde un punto de vista muy práctico, creo que cabría realizar algunas sugerencias sobre el mantenimiento de los expedientes a lo largo de este estudio. Trabajando en las diferentes comunidades autónomas hemos visto que en algunas comunidades sí que es ya necesario emprender proyectos de mejora de los mismos, especialmente pues a través de la informatización de su gestión. Y bueno, yo creo que no voy a dar más datos, me voy a quedar aquí, y sí que me gustaría, aunque no he hecho muchas interpretaciones de los datos, que ustedes me trasladaran sus opiniones en el momento de intervención del público. Nada más, muchísimas gracias por su atención.